Bueno, en el programa anterior hablamos del periodo 61-65, especialmente sobre la elección del primer gobierno democrático que surgió en el país y su derrocamiento 7 meses después, y sobre la intervención norteamericana. Cuando terminó la intervención norteamericana, el movimiento sindical nuevamente pudo dirigirse para reorganizar o para organizar nuevos sectores. Y uno de los sectores que desapareció fue la Confederación Conatral, que había apoyado la intervención norteamericana. Y en ese proceso de reorganización, a partir del 66, entonces se comenzaron a reorganizar nuevas federaciones regionales. Una de esas fue la Federación de Puerto Plata, que se llamó la Federación Regional de Sindicato Cristiano de Puerto Plata, donde surgió un dirigente de la CAS que después tuvo proyecciones nacional, que fue Francisco Antonio Santos. Santos dirigió Está esa ahí federación todavía. que todavía está activo Todavía lo vi en incluso el por movimiento televisión. sindical. Lo vi por televisión estos días. En el plano internacional, el caso de la República Dominicana y de la ocupación norteamericana fue llevado a la Organización Internacional del Trabajo, y el delegado a esa conferencia fue el secretario general de la CAS, Henry Molina, quien habló y se refirió a la ocupación norteamericana a la República Dominicana. Y en el plano internacional eso fue conocido, y los trabajadores en su gran mayoría rechazaron esa intervención norteamericana. Como tú explicaste, en 1966 es uno de los hechos más importantes a nivel político, y hemos dicho que para entender el movimiento sindical hay que entender la política y la economía. Porque van de la mano. Fue la elección del doctor Joaquín Balaguer como presidente democrático electo en 1966. El primer gobierno, o como llaman en la etapa los 12 años, que fue la primera etapa del gobierno de Balaguer, comenzó con la ley de austeridad. Quiere decir, el primer decreto que lanzó el nuevo gobierno de Balaguer en el 66 fue una ley de austeridad en la cual se congelaban todos los salarios de los empleados públicos, y especialmente se le hacía una rebaja a todos aquellos funcionarios que ganaban más de 200 pesos. En aquella época 200 pesos era un salario mucho muy dinero. elevado. Se hizo un despido masivo de empleados públicos y se rebajó el salario a una gran cantidad de empleados. Además de esa austeridad en lo que respecta a limitación de empleados públicos y rebaja de los salarios, se dictó la ley número 7 que creó el Consejo Estatal del Azúcar. Hay que saber que en esa época el Estado, que había heredado las tierras que eran de Trujillo, el Estado tenía en su poder 12 millones de tareas de tierra cultivable, y la mayoría estaban fundamentalmente en los ingenios azucareros. Y esa gran cantidad de tierra era propiedad del Estado, administrada por el Estado. Dos eventos importantes se hicieron en el año 1966 sindical. Fue un congreso de la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAT, que eligió como secretario general al agrónomo Luis Estrella, que fue un dirigente sindical campesino que trabajó durante muchos años, y la CAS reeligió a Henry Molina como secretario general. A fines de 1966 entraron en nuestro país dos empresas multinacionales que tuvieron o han tenido mucha incidencia en la vida laboral del país. La primera fue la Gulf and Western, que compró el Central Romana, y el Central Romana era el emporio económico más grande que existía en la República Dominicana, que tenía 18,000 trabajadores. Y por otra parte entró la Falcon Bricks, que adquirió los terrenos y las minas que hay en Bonao. La Falcon Bricks funcionó con una inversión de 180 millones de pesos, de las cuales ellos pusieron 15 millones y consiguieron prestado en la banca 165 millones. Quiere decir que esas dos grandes empresas multinacionales se instalaron en el país a la raíz de la toma de posición del gobierno de Balaguer a fines del año 1966. En febrero, el 27 de febrero del año 67,
cuando el presidente Balaguer iba a dar su primer informe a la nación, como lo establece la Constitución, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, como era que se llamaba la CAS, hizo una gran manifestación en el mismo Congreso contra la ley de austeridad, que había reducido los salarios y que había limitado y eliminado muchos puestos de trabajo. Y posteriormente, el gobierno creó, porque el sector de transporte siempre ha sido en la República Dominicana uno de los sectores más dinámicos, creó un sindicato paralelo a UNACHOSIN. Hablamos anterior que en la ley del año 63 se prohibían los sindicatos paralelos, Sí. y el gobierno de Balaguer creó el Frente Nacional de Choferes, que se llamaba FRENACHODE, Frenachode. para combatir Estaba en la Obando, la oficina, me sí, parece. para combatir a UNACHOSIN, y le ofreció y le dio una gran cantidad de exoneraciones de vehículos para que los choferes abandonaran UNACHOSIN y fueran a ese frente que se llamaba FRENACHODE, que fue uno de los primeros en la cual comenzó un sistema que han practicado muchos gobiernos de corromper a líderes sindicales con exoneraciones solamente por intereses partidarios. Sobre todo para dividir. Y para dividir el movimiento sectores sindical, y se lo daban a través de unas cooperativas que eran unas cooperativas fantasma. En el 67, en San Francisco de Macorís, hubo un acontecimiento muy importante en el sector campesino. El terrateniente Luis Basilio Ortega, que residía en Estados Unidos y que tenía una gran cantidad de tierra en esos sitios, obligaba a los campesinos a que le firmaran un documento en blanco para desalojarlo. Y hubo un campesino que se llama Esteban Durán, de la región de Indios de Cenoví, que se negó a firmar ese convenio e intentaron desalojarlo, y fue apoyado por todas las ligas agrarias cristianas de esa región. Fueron conducidos 353 dirigentes sindicales presos, y estuvieron ellos manteniendo ese principio, y Monseñor Flores, que era obispo en esa localidad, salió en defensa de los trabajadores. Quiere decir que a raíz de la toma de posesión del nuevo gobierno, que fue un gobierno democrático, surgieron las confrontaciones, especialmente en el sector de transporte de campesinos y en el sector azucarero. En 1968, a principio, ocurrió un accidente que tiene que ver con el movimiento sindical, que fue la muerte del dirigente sindical Porfirio Zarzuela. Era uno de los dirigentes más connotados dentro de la CAS, murió cuando iba al INFAS, al Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Y que hoy incluso tiene. Y hoy ese instituto tiene el nombre de Porfirio Zarzuela en honor a ese evento. Tú habías hablado en el programa anterior de un encuentro internacional que se hizo en la República Dominicana, y eso se hizo en el 1968, y se llamó el primer encuentro de trabajadores del mundo. Nunca en la República Dominicana ha habido un evento tan importante como ese encuentro, en la cual en el Teatro Agua Luz y los alrededores se aglutinaron cerca de 10.000 trabajadores. Y ese evento se hizo organizado por la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, como se llamaba antes la CLAC, y por la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que era el nombre que tenía lo que ahora es la CAS, la misma sigla, pero con otros nombres. Ahí vinieron delegados de África, de Asia, de América Latina, del Caribe y de todo el continente, por eso se llamó un encuentro. Pero es bueno destacar, licenciado, que ese encuentro multitudinario no fue una convocatoria nacional. Fue internacional, pero fue un encuentro de trabajadores del mundo. Fue un encuentro de comisiones. Sí. Y o sea, porque si usted convoca ahora mismo, para mayor, ¿verdad? Sí, sí. Si usted convoca ahora mismo, un ejemplo, en un sector cualquiera, la CONATRA, un ejemplo, convoca, y puede entrar en cualquier sitio, 20.000, 30.000 personas, pero está convocando a todo el mundo. Sí. Ahora, cuando se lleva, en un ejemplo, de 1968, llevar a un lugar 10.000 delegados desde diferentes puntos del mundo, significa que estaba todo el mundo. Habían 250 dirigentes sindicales internacionales que eran los principales de África, de Asia, América Latina. Representaciones reducidas. Ese encuentro fue para apoyar al pueblo dominicano contra la intervención norteamericana que se había producido 2 años antes. Pero la preparación de ese evento se llevó más de un año después que había sido aprobado. Y
Eso fue a nivel mundial y a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces se celebró la primera conferencia sindical de integración de América Latina y el Caribe. Eso se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Fue presidida por el decano de la UAS, de la Facultad de Derecho, en aquella época el doctor Antonio Rosario, y ahí participaron delegados sindicales de 26 países, era solamente América Latina y el Caribe. No participaron los delegados de Asia, ni de África, ni de Europa, sino solamente de América Latina. Y hubo un documento que se aprobó que se llamó la Carta de Santo Domingo, y en ese acto hablaron fundamentalmente el doctor Antonio Rosario, que era rector, el decano de la Facultad de la UAS de Derecho, Henry Molina, que era el secretario general de la CAS, y Emilio Máspero, que era el secretario general de la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT. Al final el gobierno reaccionó muy violentamente y fueron expulsados varios dirigentes, entre ellos Alfredo Dipache, que era del buró de la CLAT. En el 1969, porque estamos hablando en orden cronológico, claro, el gobierno dictó un decreto, no fue una ley, un decreto solamente, 4044, que se llamó la Ley Mordaza, aunque era un decreto, pero se llamó la Ley Mordaza, en la cual se prohibía en la radio, en la prensa y en la televisión hablar de contenido político sindical. Y se le prohibió terminantemente al doctor Peña Gómez que hablara por radio, por prensa y por televisión para referirse a asuntos políticos sindicales. Un programa Justicia Social que tenía la CAS en Radio HIN fue clausurado y vino una persecución fundamentalmente a los dirigentes del sector de transporte, que en esa época la principal organización, la más combativa, era UNACHOSIN, que era la expresión de los trabajadores del transporte. Y en el mes de noviembre, estamos hablando todavía del 69, la CAS celebró su congreso, que llamó Las Nuevas Dimensiones. A ese congreso había sido invitado Emilio Máspero para que fuera el principal actor de ese congreso, y el gobierno prohibió la entrada a Emilio Máspero. Y Emilio Máspero duró 10 años que no pudo entrar al país por una ley que prohibía, o un decreto, una orden presidencial, que ese dirigente sindical no podía entrar en el país. Ese congreso, que se llamó Las Nuevas Dimensiones, planteó, y la Confederación Autónoma Sindical Clasista desde esa época se convirtió en una organización del movimiento de trabajadores. O sea, no es una organización solo sindical, que están los sindicatos asalariados, sino pueden pertenecer todas aquellas expresiones organizadas de los trabajadores. O sea, verdaderamente decir, representativa del sector laboral. Del sector laboral, sin parcializarse con ningún sector determinado, sino representando a los trabajadores. Quiere decir, pueden entrar cooperativas, pueden entrar sindicatos, pueden entrar asociaciones, campesinos, toda la expresión organizada de los trabajadores. Y el año 69 se caracterizó fundamentalmente por los ataques del gobierno a UNACHOSIN, a la CAS y a POASI, que eran los tres sectores sindicales más combativos que había y más contestatarios al sistema que se había comenzado. En 1970, en Puerto Plata se hizo una gran manifestación de trabajadores portuarios, porque en esa época el trabajo fundamental que había en Puerto Plata era el de los puertos, y se quería sustituir por el turismo, que después se sustituyó. Y en una manifestación de portuarios fueron asesinados 4 dirigentes portuarios de Puerto Plata. Posteriormente, estamos hablando en el año 1970, se hizo una asamblea unitaria. Ahora se ha hablado mucho, pero esto viene de hace mucho tiempo, en la cual las organizaciones fundamentales que trataban el tema de la unidad eran la CAS, UNACHOSIN, FOSA CECITRADO y POASI, que eran los 4 sectores que tenían una posición muy clara, y se llegó a hacer una asamblea con delegados de 75 sindicatos. Y el 1 de mayo de 1970 se hizo la concentración más grande que se ha hecho de trabajadores un 1 de mayo. Se hizo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ahí hablaron Remigio Betances, que era un delegado de FEDELAT,
habló el doctor Orlando Martínez, que era de la Asociación de Profesionales, Feli Alburquerque, que era el líder de los transportistas en esa época de UNACHOSIM, Atuey de Cans, que era el secretario general de la Federación de Estudiantes